buenas noches, depende de la hora en que nos vea, nuestros distinguidos emprendedores. En el día de hoy conversaremos con un profesional que toda su vida se ha dedicado a formar, orientar y guiar el derecho desde la docencia, con el doctor Janeiro Morel. Aquí, emprendedores, vamos a conversar sobre cuáles son los errores que cometen los emprendedores a la hora de formar sus emprendimientos y no tomar el derecho para protegerse en su emprendimiento. Así que démosle un fuerte aplauso al señor doctor Janeiro Morel. Muchas gracias. Realmente es un placer esta invitación, sobre todo Mildred y Jorge, que he notado que están haciendo un gran trabajo por el emprendurismo en este país, sobre todo con podcasts como este tipo. Claro que sí, estoy a su orden. Doctor, Claro. bienvenido. La verdad, yo estoy contento de tenerlo hoy con nosotros. ¿Cómo le acomoda más? ¿Profesor, maestro, doctor, Como usted Janeiro? desee. Como usted desee. Yo quiero que usted se sienta cómodo, porque Exacto. hoy venimos a sacarle el jugo. Sí, no hay problema. Como desee, no hay inconveniente. Ok, profesor, cuénteme. El primer error de una lista de 10 que comete un emprendedor en la parte legal. Vámonos al filete. Exacto. Bueno, eso se ve todos los días, en el sentido de que el emprendedor que inicia generalmente empieza, no todo el mundo, empieza cometiendo esos errores, que es primero no legalizarse. O sea, al no legalizarse, entiende que evita hacer unos gastos que ellos entienden que puede ser, le puede perjudicar. Sin embargo, en el transcurso y al final, lo que va es a beneficiarlo. Al legalizarse, obtiene primero seguridad jurídica, sin dudas, obtiene lo que es el crédito en las instituciones financieras, los bancos, en las relaciones con sus pares. Sin duda que también puede obtener credibilidad ante sus clientes. Al hacer contratos con sus clientes, pues no es lo mismo pues contratar basado en la informalidad que ya usted formalizando su nombre, entiéndase, registrando su nombre comercial, registrando su marca, obteniendo un RNC en la DGI, entre otros aspectos que, bueno, también sin duda formalizando lo que es el aspecto tributario y evitando que la Dirección General de Impuestos Internos posteriormente le pueda multar por esa falta. Esas cositas, ¿no? Básicamente. Usted acaba de decir algunos de los pasos que un emprendedor hace a la hora de legalizarse, ¿no? Acaba de arrancar con nombre y marca. Cierto. ¿Sí o no? Cierto. ¿Podemos ir desglosando? ¿Le gustaría Sí. cuál es la diferencia entre un nombre, marca? Y después yo le voy a preguntar. Yo hago un papel acá interesante, déjeme contarle. Sí, claro. Yo no sé nada. O sea, no asuma que porque hago el podcast con Mildred, yo sé. No, mi posición aquí es, yo soy el emprendedor que lo está escuchando y que le va a hacer preguntas Por supuesto. extrañas a veces, pero válidas para el que no sabe e ignora, ¿no? Exacto. Entonces, arranquemos por ahí, que es rico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nombre y marca y eslogan y ese Exacto. tipo de cosas, ¿no? Sí, lo primero es que ambas figuras deben de registrarse en ONAPI. El nombre es lo primero. Usted elige un nombre y empieza a identificar su producto con un nombre. Posteriormente, para ir solidificando ese nombre y ese negocio, pues puede diseñar algún logo, obvio, ¿verdad? Un logo que ya le da reconocimiento donde quiera que usted presente su negocio. Va formando lo que es la marca en ese aspecto, ¿no? Porque el nombre ya es lo primero y luego la marca es la solidificación de ese nombre. Okay. En cuanto a los registros de ambas figuras y un diseño que podría, un logo que podría también crear cualquier emprendedor, que debe de ser registrado en ONAPI también. Sí. Dale. No, Y si mira, yo me voy. Y
hiciste una pregunta sumamente interesante. Yo que trabajo los temas marketing y desarrollo de marca, pues hay una parte legal, que es la que está diciendo el doctor, que realmente hay que tomar mucho aquí en cuenta. Eh, en el caso de un logo, donde usualmente el emprendedor inicia formalizándose, registrando su nombre, pero diseñan logos de manera digital y se promueven con esos logos. A veces son logos muy genéricos que suelen usarlo otras marcas y coincidir. Si ya ese emprendedor está consciente a través de este podcast que ese logo tiene que registrarlo también en ONAPI y otra marca hace uso de ese logo, ¿puede ser demandada? Sí, claro, de inicio, antes de cualquier reclamo legal a nivel de demanda, pues muchas veces simplemente se solicita que se cambie y se pruebe y se evidencie de que ya ese tipo de logo ya está registrado. Muchas veces lo primero que se hace es registrar el nombre y usan un logo sin registrar en ONAPI. Por eso aparece ese tipo de conflictos, de que yo no registré mi logo, yo tengo un tiempo con este logo, luego ve que hay otra empresa con un logo muy similar y quiere reclamar. Sin embargo, usted por no legalizar, no registrar ese logo, entonces está en desventaja con aquel que sí lo tiene registrado. Entonces ahí se debilita el hecho de que usted pueda demandar o reclamar legalmente que mi logo estuvo primero. No, él lo registró primero en ese caso. Perfecto. Emprendedores no solo es el registro de la marca, del nombre. El logo también tienen que registrarlo para que su marca sea visible digitalmente. Entonces, a eso vamos a sumarle algo más, profesor, a ver, Claro. que la gente a veces no sabe. Hay la frase, ya cuando la empresa está constituida Cierto. y yo le pongo un eslogan a uno de mis productos, también se tiene que registrar, ¿o no? Una frase que vaya con uno de mis productos. Cierto. O sea, lo conveniente es hacer eso. Porque en principio muchos emprendedores entienden que usan una frase porque se la crearon y se dan a Exacto. conocer por esa frase. Pero se olvidan entonces de formalizar esa frase en ONAPI. ¿Me hago entender? Claro. Exacto. Entonces, si no está registrado, cualquier otra empresa o negocio, por más pequeño que sea, puede usarlo. Y si, repito, lo que dije ahorita, si usted no lo formaliza, no lo legaliza, no puede reclamar. Entonces, si usted entiende que esa frase o ese eslogan va bien con su negocio, pues regístralo también. ¿Entiende? Y así va formalizando todo su entorno, el nombre, la marca, el eslogan, porque hoy empieza pequeño, pero usted no sabe más adelante ¿A dónde va a llegar? A dónde va a llegar, obviamente. Sí. Y es bueno señalar que cuando usted, emprendedor, registre un nombre y registre el logo, usted puede registrar cuánto logo usted desee. Obviamente, ustedes saben que los tiempos van cambiando, vamos creando nuevos logos más modernos, la marca se va modernizando también. Cierto. Y usted puede registrar nuevos logos. Obviamente eso tiene un costo y ese costo, cada vez que a usted se le ocurre la idea de cambiar su logo, tiene que registrarlo. Ciertamente. Profesor, Así es. vamos a otro tema. Que tiene que ver con el emprendedor y la parte legal, ¿no? Seguro. Me registro como qué? SRL, Sociedad Anónima, IRL. IRL. ¿Cuál es? De una forma pedagógica, de una forma como si... Imagínense que somos un salón de clase y el emprendedor que lo va a escuchar, esperemos que lo tome así, como diciendo, espérate, el profesor dijo esto sobre Exacto. aquello, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No digo qué es lo que me conviene, Claro. porque las realidades son completamente diferentes. Perfecto. Pero ¿cuál es la diferencia de cada emprendedor para aplicar? Sí. Lo primero es eso, decidir cómo vas a iniciar el emprendimiento. Si como persona física, que podría ser una especie de empresario individual,
con mi nombre. Cierto, exacto. Yo, Jorge Martínez, psicólogo. Exacto. O como persona jurídica. En ese caso, como persona jurídica, también entonces decidir si va a ser una SRL o una EIRL o una SAS o una SA. En fin, todo va a depender de la magnitud de cómo inicias, de qué visión tiene el emprendedor, pues al crear su negocio, porque muchas veces el emprendedor pequeño pues empieza con su nombre físico, porque entiende que es un negocio que está Iniciando. en ciernes, está iniciando, y luego al crecer el negocio se da cuenta que le conviene entonces ya formalizarlo como una institución jurídica, ya una empresa formal, donde ya no sería individual, por lo menos 2 socios o más en la ley actual. Entonces eso le da también más legalidad, más credibilidad, obviamente, entre otros aspectos. Eso ya implica también obtener un RNC, un Registro Nacional del Contribuyente, en la DGI, formalizar en el aspecto tributario, saber si hay formas de formalizar la tributación, ya sea de manera mensual o anual, ya eso lo hace, ¿verdad?, en su momento. De manera que eso es lo primero, saber cómo iniciar. Y por supuesto ahí ya se desprenden todas las demás formalizaciones que hemos hablado. ¿Qué quiere decir legalmente responsabilidad limitada para el emprendedor que no tiene ni idea? ¿Qué cosa es responsabilidad limitada? ¿Qué implica eso legalmente? Ok. Hay varios aspectos. Por ejemplo, hay socios, cuando es una SRL, hay diferentes tipos de socios que forman, de 2 o más, que forman la empresa. Se supone que hay un monto X basado en donde debe... Que cada socio aporta. En ese aspecto, para formar lo que es entonces la sociedad. En ocasiones, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, fulanito de tal me debe un dinero, una persona específica. Y entiende que ese fulanito de tal es accionista de una empresa. ¿Qué pasa? Puede entender que puede embargar quizás la empresa completa, atento a que... el que le debe dinero está ahí, tiene acciones en esa de sociedad. esa persona. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, la responsabilidad, en este caso, de esa persona, no implica necesariamente una responsabilidad global de la empresa completa. ¿Entiendes? O sea, hay que delimitar ese tipo de cosas. O sea, básicamente eso, entre otros aspectos. ¿Entiendes? Mira, qué interesante, Muy ¿no? interesante. Y siguiendo con esa misma línea, profesor, en su rol de docente, ¿entiende usted que el emprendedor ahora, los conocimientos universitarios fomentan el emprendimiento o todavía hay una brecha? Bueno, de inicio, en 20 años que tenemos en la docencia universitaria, por lo que he visto y he conversado con cientos, quizás miles de estudiantes sobre ese y otros aspectos, hay muchos estudiantes muy talentosos y con deseos de emprender, sin dudas. Sin embargo, todavía entiendo que hay una brecha que hay que cerrar más, que es entre la educación universitaria y la capacidad o el pensamiento crítico, vamos a llamarlo así, del estudiante, a fin de que este estudiante, además de obtener una formación académica, que de hecho te comento que ciertamente la educación universitaria podemos decir que ha avanzado, sin embargo, debe de enfocarse más en crear más pensamiento crítico, como te dije, más liderazgo, más enseñanza de la gestión financiera e incluso también de la visión empresarial de aquel estudiante que está estudiando hoy una carrera universitaria, pero que tiene ese chip para crear un negocio, ¿entiendes? Entonces,
yo creo que esa brecha hay que estrecharla un poquito más. Hay muchos emprendedores, yo que suelo dar mentorías a emprendedores, que he notado que se están preocupando por hacer una carrera universitaria, Cierto. independientemente de la que sea. En ese sentido, ¿qué consejo le daría usted a esos emprendedores que no han pensado hacer una carrera universitaria? Eso es muy importante, sobre todo, y conozco mucha gente que inicia un negocio, no tienen una formación universitaria aún, y sobre todo, si le empieza a ir bien en el negocio es cuando más lejos tienen la idea de obtener un título universitario. A veces piensan que no es necesario porque los negocios son lo que deja, son frases que usan, Sí, ¿no? frases. Todo eso está bien. Y en ocasiones te dan una razón que tú dices, bueno, luce válida. Fíjate que digo luce válida. Sin embargo, obtener un título universitario no es solamente para ser presentado a tu familia, que tu papá quiso que tú fueras profesional basado en una universidad. No es solamente decir, yo soy licenciado en tal cosa, o soy doctor en tal cosa, sino que los conocimientos universitarios, como dije hace un rato, te pueden enseñar algunos aspectos que tú, por otro lado, también puedes enriquecer a fin de que tu negocio crezca. Además, hay otra cosa. Tú eres el dueño de tu negocio. Está bien. Pero también tú vas a relacionarte con otras empresas similares a las tuyas. O incluso no tiene que ser similares a las tuyas, sino que te vas a relacionar a fin de obtener una negociación que te conviene. Y otras empresas, otras personas, dueños de empresas, observan también quién es la persona que me está ofreciendo eso. No solamente quién es la empresa que me lo está ofreciendo, sino quién dirige esa otra empresa. Y señores, ahora mismo con el aspecto digital que hay y las redes sociales, con un clic usted inmediatamente sabe. Saben toda tu vida. Óigame, Uno toda Uno tu está vida. expuesto completamente, ¿no? Exacto. Y no quiere, Dígaselo aquí al tecnológico. exacto. Y no quiere decir que si no, usted no aparece como licenciado o doctor en algo, no quiere decir que no van a negociar contigo. Claro que no. Pero ven tu historial. Claro. Ven no solamente el título universitario, sino qué otra educación has tenido, entiéndase, cursos, diplomados, ¿verdad que sí? A eso me refiero. Entonces, si yo le pregunto, y esto es válido porque yo honestamente creo que uno tiene que aprender, uno tiene que capacitarse. Cierto. Independientemente de que a uno como emprendedor le vaya bien en el negocio, esté haciendo dinero, y en Dominicana se ve mucho, en Perú también, yo soy peruano, que el emprendedor hace dinero y después dice, no, ¿y para qué? Y yo creo que la información, el aprendizaje, la educación, Sí. nos da herramientas válidas para crecer. Exacto. Entonces, si yo le pregunto, con toda la experiencia que usted tiene, los cinco temas básicos que un emprendedor debería de aprender, ¿cuáles son? Bueno, en primer lugar, como dijimos hace un rato, es formalizarse. La parte legal. La parte legal. Hay una parte legal que uno tiene que manejar. Claro. Yo creo que esa es la madre de todo. Porque al legalizarte, esa parte legal ya formalizada, como dije hace un rato, registrar tu nombre, si tienes una marca, un logo, de ahí se desprenden otros aspectos. O sea, obtener tu registro nacional del contribuyente. Exacto. ¿Entiendes? Que es como la partida de nacimiento de todo, Cierto, ¿no? Es de ahí como nace ir y todo. registrar un hijo. Porque a irte formalizando en ese aspecto, pues ya te relacionas mejor con aquel que te va a ofrecer un crédito como negocio. Claro, Así yo es. puedo dar factura. Sí, exacto. O sea, que es una parte... Obtener un comprobante fiscal. Claro. ¿Por qué? Porque eso se ve todos los días. Tú haces un negocio, le ofreces un negocio a alguien o un producto de tu negocio y lo primero es que te dice, mira,
me das una factura con comprobante fiscal. Ya está, eso ya Entonces, debería de ser normal, ¿no? O sea, si no lo tienes, el juego se puede trancar. Exacto. O Es decir, cierto. di, espérate, o buscar otra persona, míramelo a nombre de... Eso se ve constantemente. Más de lo que como- uno cree. Sí, entonces no podemos tenerle miedo de que al gasto. no, yo creo Sí. que es Gasto inversión, inicial. ¿no? El gasto que cuesta eso, sin saber antes y detenerte a pensar qué beneficio te puede crear eso. Entonces, ¿qué pasa? Para todo esto, cuando el emprendedor solamente le dicen que tienes que hacer esto y empieza a hacerlo por su vía, hay algo vital. Usted tiene que asegurarse tener una asesoría legal con un profesional del derecho, Sí, claro. que es que te va a legalizar en ese aspecto. ¿Entiende? Es válido. Y en la experiencia, después de aprender la parte legal, ¿sí? ¿Te quité algo? No. Porque después de la parte legal, con los años de experiencia que usted tiene y después de haber conocido tanto emprendedor, ¿qué usted pondría como segunda parte para... Y bueno, usted es un negociante, pero fuera del negocio, sea persona normal, un ciudadano común o no, hay que tener un impulso, una actitud, una honestidad con lo que usted está haciendo, que todo eso es ganancia, ¿verdad? Pero sobre todo esa chispa que tienen muchos emprendedores. Claro, es inteligencia emocional Cierto. para crear y aguantar, Claro, ¿no? que al hay- principio no es fácil muchas veces y algunos abandonan antes de tiempo. Están llenos los casos de gente que han fracasado o no fracasado, que han iniciado y entienden que por tal o cual cosa Lo dejaron a lo mitad de dejan, camino. pero hay otros que simplemente retoman con el impulso que tienen y más temprano que tarde consiguen el éxito. Sí, sí. No, dale. No. Dale, que yo me voy. Yo sigo, yo lo tengo No, al profe ahí, sigue. pero dime tú. No te preocupes. El mercado de República Dominicana. Sí. El mercado de República Dominicana. Lo había preguntado Mildred a nivel de educación. Sí. ¿Tenemos esa facilidad legal para emprender? De inicio sí, o sea, realmente hay una frase que dice, sobre todo cuando vino el COVID-19, que sabemos que muchos negocios se vinieron abajo, bueno, muchas cosas se vinieron Sí, abajo. sí. Y hay una frase que dice, en momentos de crisis es cuando más oportunidades hay. O sea, no oportunidades de que en cada esquina, sino que es cuando tú debes, como persona, crear esas oportunidades. A eso me refiero. Entonces, mucha gente habilidosas en esos momentos difíciles del COVID-19, pues se sentaron y empezaron a idear negocios con tu talento que estaba dormido, porque eso pasa. Acostumbrado a hacer algo, sin embargo, tú tienes talento ahí dormido, no dije muerto, dormido, que en esos momentos, como en aquel momento del COVID-19, entonces despertaron esos talentos. Es Y ahí cierto. crearon. Yo conozco amigos que en pleno COVID se miraron la cara y dijeron, bueno, Hay que hacer otra cosa. no, exacto, una, hay que hacer otra cosa Sí. y dos, tú has ido a China, pero esto es verdad, así, Sí. ¿ah? Sí. Uno le preguntó al otro, ¿tú has ido a China? Le dice, sí, ¿qué tú traes? Cover de celulares. Bueno, dile al chino amigo tuyo que nos consiga tapabocas y guantes, ¿se acuerdan? Fue un Ciertamente. negocio muy rentable en esa época. Claro que sí. Claro. ¿Tú te acuerdas? Pero sí, eso Claro. fue increíble. O Sí. sea, yo empecé a ver amigos Millonario. que empezaron a girar todo lo que hacían. Así Decían, es. no, hay que traer eso. Sí, Y los que claro. primero iniciaron con ese negocio, maravilloso. Obviamente después se fue bajando. porque mucha Claro, gente traía. eso Exacto. parte del mercado. Claro. Pero los que dieron el primeros 6 meses primer el golpe. Picasso, sí. Así Claro, eso fue increíble, ¿no? Sí. Y una pregunta, profesor. En el buen manejo jurídico, en lo civil, en lo bancario, en lo notarial, ¿qué confianza le genera al emprendedor esa parte en la expansión de su negocio? Ya que usted, una parte muy importante que cabe mencionar, usted es coordinador de la maestría de Derecho Bancario
y financiero en la Universidad UAS. Autónoma de Santo Domingo. Exacto, y es una parte muy importante lo que es el derecho bancario, porque la gente, todo el mundo tiene operaciones en los bancos y coordinar esa maestría, yo que hice el esfuerzo, Claro. Tú pasaste por ahí. realmente tiene un impacto porque la banca, como se regula constantemente, pues usted trae en su coordinación pues una gama de actualidades que le permite al profesional del derecho, al economista, al administrador, pues actualizarse en esa área. Cierto. Entonces, ¿qué considera usted al emprendedor y al profesional que está en esa área? ¿Es tan importante esa maestría que usted ofrece en la UAS? Claro. Sí, esa maestría es súper importante porque aunque se llama Derecho Bancario y Financiero, el programa está dirigido no solamente a abogados, a pesar de que se titula Derecho Bancario y Financiero, sino que está también dirigido a los que son profesionales de las finanzas, de la contabilidad, de la administración de empresas. Y ese ha sido el éxito de esa maestría realmente. De manera que actualmente se ve en el aula, si bien es cierto que hay muchos abogados, pero hay otros tipos de profesionales que no son abogados. Exacto. Porque le llama la atención el programa. Exacto. En ese sentido. Y esto es por eso, porque un emprendedor tiene que tener relación con las entidades de internación financiera en un momento determinado, ¿no? Así es. Ya sea para obtener un crédito, en fin. Tiene que tener conocimientos de finanzas, porque quizás hoy uno inicia y no lo ve tanto así, pero cuando va creciendo se diversifica el negocio y obviamente que tiene que incluso buscar un profesional de la contabilidad para que le lleve los números, ¿verdad? Las entradas, las salidas, ese tipo de cosas. También tiene que tener conocimiento en algún momento de lo que es los negocios electrónicos, por ejemplo, lo que es la brecha digital. Sí. Y cada cosa que he estado mencionando, y hay más, aplica y está dentro del programa de esa maestría de Derecho Bancario y Financiero, que ya vamos por la 4ª edición, por eso digo exitosísima. De hecho, actualmente las entidades de intermediación financiera, o sea, los bancos, ha valorado en gran manera esa maestría en la UAS, ciertamente. Así Profe, ¿cuánto dura? Ya yo le dije, profe, mira, yo no sé, un poco serio yo. Profesor, ¿cuánto dura la maestría? ¿Cuándo se abre para los que nos están viendo? Sí, 2 años de manera Dura. completa. Eso se compone de 18 meses de clase presencial y el restante, los restantes meses ya para investigación, para hacer la tesis, asesoría tanto del aspecto de contenido como del asunto metodológico, en fin, realmente. Y estamos hablando de la UAS. Sí. Exacto. De la UAS. Exacto. Tengo maestría hoy. Así En alta gerencia en la UAS. Oh, También. sí. Sí, yo no soy alumno, claro, Sí. soy alumno. Sí. Sí, claro, sí, claro. Acabamos de empezar. es maravilloso. No, martes y jueves, durísimo. No, está entretenido, está entretenido. Exacto. Eso. ¿Por qué está como profesor? Yo sé que a mí me llama mucho la atención. La población de estudiantes tal vez no tenga que ver directamente con el tema, pero ya que usted Sí. está acá, lo tengo que aprovechar. Sí. ¿Ha cambiado la proporción hombre-mujer, mujer-hombre en el grupo de estudiantes? Mira, es una excelente. Es interesante. Es una buena pregunta, porque dije hace un rato que tengo prácticamente 20 años en estos menesteres de la educación universitaria. Lo digo porque esto que voy a decir también lo he dicho a estudiantes, tanto estudiantes de maestría como estudiantes de grado en las universidades. De hace muchos años para acá, yo he notado, porque yo me detengo a observar eso, que sin dudas que las damas tienen, al parecer, más interés en formarse que los hombres. Cuando digo al parecer, no es que yo creo, o sea, Los números. no, bueno, los números a donde he tenido la oportunidad de impartir docencia, yo, Sí.
De hecho, comento eso y se lo comento a ellos. Veo que del curso, vamos a suponer, hay 40 participantes, o estudiantes, o maestrantes, dependiendo de donde sea. Y normalmente, más de la mitad, vamos a llamarlo así, poco más de la mitad, son damas, más que los caballeros. La pregunta sería, como usted probablemente quería saber, ¿a qué se debe? Bueno, yo siempre trato de obtener esa respuesta en ellos mismos y ellos dicen, no, bueno, si yo soy hombre, simplemente a mí me interesa, no sé, otros dicen algunos. Pero algo está pasando en mi experiencia, estoy diciendo. Sí, no, es válido y yo corroboro en el ambiente donde me muevo. Sí. Cuando doy talleres de inteligencia emocional, de comunicación corporativa, de 10 personas, 7 son mujeres. Sí. Y 3 son varones. Claro. Y ahora que comentaba que estoy haciendo la maestría en alta gerencia, somos 44. Yo no he tirado el número, pero hoy tenemos presentación, grupo de 6. Soy el único varón del grupo. Wow. Mira la proporción. ¿Eh? Así es aleatorio. La formación de los grupos es aleatorio. Sí, es aleatorio, pero sí, cayó así. Pero cayó así. Y en el grupo anterior éramos igual 6 y éramos 2 varones y 4 damas. Sí. Entonces, tengo esa curiosidad. Tú y yo hicimos un Speaker Master. Así es. ¿Cuántos éramos? 30. Sí. ¿Cuántos hombres sabían? Porque es más fácil decir... Como 6. 6 hombres. Era un Speaker Master internacional. Sí. Vinieron gente de México a una capacitación para gente que se dedica a la comunicación. Y cuando entro al salón... lindo, varón, lleno de mujeres, un sueño, ¿no? Sí. No, vamos a decirlo, porque cualquiera dice, ay, me hice el problema. No, mentira, yo feliz, estaba rodeado de mujeres y dije, espérate, pero en la Facultad de Psicología se entiende que psicología hay una proporción de 7-3, de 8-2. Cierto. Porque la carrera es así. Sí. Sin embargo, tú te vas a ingeniería y ya la proporción... Exacto. Ya es muy pareja. Claro, O sea, tú te vas sí. a una construcción y tú ves muchas mujeres con casco, con el uniforme de seguridad, haciendo ingeniería. Entonces, siempre me suena en la cabeza eso. Y lo digo sin la estadística del caso, digo, en 20 años, los puestos gerenciales en República Dominicana van a haber un grupo grande de mujeres. Sí. En el caso mío, por ejemplo, como abogado, y lo mío es el derecho, uno podría pensar, bueno, por el derecho seguramente hay más hombres que mujeres, diría, ¿no? Anteriormente era así, pero como acabo de decir, ya eso se ha equiparado de una manera que las damas están interesadísimas no solamente en formarse, sino en el mismo derecho. Sí, de hacerse abogado, de tener una especialización en el derecho, en fin. Sí. Es interesante, ¿no? Sí. Es un mercado. Uno dice, y esto lo digo desde el punto de vista del emprendedor, y lo hemos conversado. Si eres emprendedor y tienes que segmentar el mercado femenino es clave. De hecho, yo como conferencista me inclino más en dar conferencias a emprendedoras mujeres. Ok. Porque he notado también que la mujer está más preocupada en prepararse y eso impulsa más el emprendimiento mujer. Sí, De hecho, tengo una conferencia el 22 de noviembre en Pie World del Coral More titulada Mujeres Inspiran. Hay un emprendimiento con poder. Aquí van a poder, le voy a poner el link para que se inscriban aquí debajo. La idea es, a ti mujer que quiere emprender, conoce todos los conocimientos legales para poder emprender, unas finanzas con propósito, tu salud mental y tu gestión de tiempo. Eso te va a ayudar a que tu emprendimiento esté fortalecido a la hora de tú decidir que va a emprender, valga la redundancia. Perfecto, muy importante.
Es buenísimo. Profesor, ¿qué se necesita para acceder a la maestría que usted imparte? Bueno, de inicio, obviamente, eso está de más decirlo, ser profesional, y preferiblemente en un área similar o afín al derecho bancario y financiero, pero no es un requisito necesariamente indispensable el que sea una carrera similar. Tener interés, obvio, ¿verdad? Y los documentos normales que solicita la universidad, ya sea su título universitario, legalizado por la MESIT, una certificación de las notas, obviamente también legalizadas por la MESIT, y ya los documentos normales como fotocopia de cédula, acta de nacimiento, básicamente, ese tipo de cosas. Pero sobre todo, y aquí es donde es lo más importante, interés en formarte, en prepararte, en querer obtener un conocimiento diferente para continuar tu progreso. Hay que tener ganas. Y Sí. aquí, es muy buena pregunta, Jorge. Basado en esa pregunta que le acaba de hacer Jorge, ¿qué valor usted considera debe tener el emprendedor en aplicar conocimientos jurídicos para poder interactuar en el sector financiero? Porque todo el emprendedor requiere financiamiento, trabaja con los bancos, usted que da precisamente esa maestría. Claro. Bueno, sí, como dije hace un momento, relacionarte con las entidades de intermediación financiera, o sea, los bancos, es vital, porque eso indica que ya has llegado a un punto de que tu negocio pues está creciendo, que está teniendo credibilidad. Y mientras más te formas, pues más vas dándole la estructura importante a ese negocio. Todo negocio en un momento determinado necesita un préstamo, una asesoría Claro. financiera, pero lo primero que debo obtener es la asesoría legal de un profesional del derecho. Sobre todo y preferiblemente especializado en ese tipo de asesoría, ¿no? Porque usted es abogado, pero quizá hay abogados que se han especializado en otras áreas, ¿no? Ciertamente, y te pueden hablar de civil, de comercial, pero hay profesionales del derecho que están especializados en asesorarte en tu negocio, cómo obtener, como dijimos hace un rato, tu registro del nombre, tu RNC, formalizarte con la DGI en el aspecto tributario. Y justamente en la maestría pues se dan ese tipo de ideas y de conocimientos. O sea, obviamente no significa que tú como emprendedor necesitas una maestría de ese nivel para tú arrancar. No, pero como la pregunta fue directamente a la maestría, ahí sin duda que se obtienen esos conocimientos. Y es bueno señalar, yo que vengo de la banca, un emprendedor suele inicia su emprendimiento con el capital semilla que él entienda. ¿Y qué pasa? Su emprendimiento despega y empieza a facturar de una manera exorbitante. Esos depósitos obviamente no van a estar debajo de la cama, se van a ir a un banco. Automáticamente usted empiece a depositar mes tras otro, usted va a generar un promedio en la banca de sus depósitos que va a generar una alerta. ¿Qué tipo de negocio hace ese emprendedor? ¿Por qué tantos depósitos? ¿Por qué la facturación tan alta? ¿Y qué sucede ahí? El mismo banco va a hacer que tú te legalices. Porque Así es. tú estás depositando, por un lado, estás transparentando tus ingresos, pero no estás demostrando de manera legal esos impuestos en DGI.
Entonces se convierte en lavado, ¿verdad, profesor? Sí, entre otras cositas. Entre otras cosas. Entre otras cositas. Entonces, Él. tenerlo Sí. bien pendiente Sí. de que obviamente tu emprendimiento, la idea fue fantástica, empezaste a producir, pero ¿qué implica después que esa producción sea efectiva hacer esos depósitos en la banca? La misma cantidad de depósitos te va a llevar a formalizarte, que es lo correcto para no entrar en otros temas más delicados. Es así. Y yo como sabes, duré mucho tiempo en un banco grande, Así es. en aspectos legales, muchos años. Es como dices, y tuve la oportunidad de ver casos similares, ¿verdad? Emprendedores o clientes que acudían muchas veces a depositar dinero ya de manera personal cuando ya su negocio ha estado creciendo. Exacto. Entonces, uno lo que le decía es, mira, a ti te conviene ya formalizarte. Ahorita puedes tener inconvenientes con la DGI. Tú no estás pagando los impuestos. Le huyen a eso. No, pero precisamente lo hago para no pagar impuestos. Y yo, pero que eso te va a perjudicar después. Y uno lo asesora. Lo que hago también actualmente ya, de manera independiente, ¿no? Que es muy, muy vital lo que acabas de decir. Sí. Profesor, tres libros básicos que a usted le gusten, ¿no? No tiene que ser tres libros que usted dice, estos hay que leerlos sí o sí, para emprender o para entender la parte de derecho financiero y todo lo que usted hace. Tíreme tres libros. Yo le vamos a pegar la portada de cada libro cuando usted lo diga en el podcast. ¿Está bien o no? Ok. Chévere. Bueno, hay un libro que me llama mucho la atención. No tiene que ver con emprendimiento, obviamente. Tiene que ver más bien dirigido al que estudia el derecho o cualquier cosa. Se llama El abogado litigante, de F. Bailey, porque así es que se escribe. Okay. Es un libro que necesariamente tiene que leer cualquier estudiante, incluso abogados. Porque si te gusta el derecho, al leerlo, eso va, si tu llama está un poquito apagada, en caso de, pues eso va a incrementar esa chispa de lo que es el derecho, independientemente del país que sea, ¿entiendes? En ese asunto. Él es un autor francés, pero ya obviamente esas obras están traducidas al castellano, todos los idiomas. claro que sí. Y la venden en las librerías jurídicas aquí del país, en cualquiera. Súper interesante. De hecho, de que se lea la introducción de ese libro, uno se entusiasma, de verdad que sí. Ese es un libro interesantísimo. Ya con respecto a otros libros sobre emprendimiento y demás. Que a usted le gusten, que a usted le gusten. Sí. Que usted diga, estos siempre están cerca a mi mesa de noche. Bueno, por ejemplo, ese libro fue editado hace tanto tiempo, porque todavía veo que hay emprendedores que lo recomiendan, el famoso de cómo ganar amigos e influir sobre los demás. Claro. O sea, sí. increíble. Yo entiendo que el que lee entiende que ha tenido en sus manos ese libro, ¿no? Un básico. ¿Verdad que sí? Del Carnegie es básico cómo ganar amigos. Sí, exactamente. Claro. También cualquier libro relacionado a Kiyosaki. Le gusta Kiyosaki, sí, le gusta. Obviamente, sé de gente que dice, bueno, porque él lo plantea tan fácil. No, el problema está que te lo plantea fácil para que tú te intereses, pero es que no es difícil. Tú simplemente, claro, cada quien en su situación. Exacto. Él narra su situación. Pero lo que hay que hacer es, dependiendo de dónde estés en este momento, pues tú simplemente adaptas tu asunto. El hecho es crear, iniciar, buscar la manera de crecer. ¿Entiendes? Claro. Ahí están los tres, profesor, ¿viste? Así es. Una preguntita, profesor. En la nueva era digital, ¿cómo visualiza usted el papel del abogado en el emprendimiento digital?
Bueno, en estos tiempos, justo por eso, ya el abogado no puede solamente estar detenido en simplemente crear cláusulas de contratos, asesorar aspecto civil, como se ha hecho siempre. Pero por la velocidad de la brecha digital, las redes sociales, Sí. justamente el legislador, me imagino que en muchos países, pero el legislador dominicano ha creado lo que es pues, la firma digital, lo que es la ley basada en asuntos electrónicos, y el abogado actual tiene que especializarse en esos aspectos. O sea, escanear firmas digitales, ese tipo de cosas, y practicarlo. Precisamente por eso, porque la brecha digital va a una velocidad increíble. Y así como hay un dicho que dice, el abogado que no lee, abogado que cada día se queda atrás, pues también el abogado que no va acorde con la velocidad digital, pues sin duda, ¿dónde se va a quedar? Igualmente atrás. En la maestría, la parte electrónica, ¿usted cómo lo ve? Opinión personal del Bitcoin y todo ese tipo de cosas. Sí. De su punto de vista, ¿cómo usted lo ve? Perfecto. De hecho, la maestría tiene asignaturas directas a ese asunto. Justamente, el mes próximo inicia esa maestría. Ah, ahí está. Perdón, esa Inicia esa asignatura. Ah, asignatura, esa Sí. asignatura. Sí, sobre asuntos electrónicos. Sin duda. Hay otras asignaturas que incluyen algunos módulos dirigidos a ese aspecto. Pero a la asignatura que me refiero es los 5 módulos hablando de asuntos electrónicos. Claro que sí, y por ahí vienen las capacitaciones sobre el incremento de la brecha digital, cómo relacionar al participante en ese aspecto. Muy ¿Y lo ve interesante. usted un elemento seguro de inversión, las criptomonedas? Sí, porque también se habla de eso. Claro que sí. En esa misma asignatura se habla de eso. Y son muchas las preguntas, las inquietudes que tienen los participantes sobre las famosas criptomonedas, que una gente dice las eleva, otro dice que no, que eso es muy cambiante. En fin, ya eso es relativo de cada quien. Pero sí, eso sin duda que los conocimientos electrónicos o digitales elevan al profesional. De ahí la importancia de esa maestría. Sin duda, claro que sí. Sí. Mira, De hecho, hubo un empresario que recientemente fue condenado por fraude de criptomonedas aquí en República Dominicana. Lo que favorece tener conocimiento de todos los procesos electrónicos y no ponerse a inventar porque me dijeron es lo más recomendable. Vamos a asesorarnos bien, vamos a leernos bien, vamos a educarnos bien sobre ese proceso de criptomoneda porque el fraude de ese empresario fue millonario a raíz de las negociaciones de criptomonedas por desconocimiento de los clientes que él usaba para estos fines. O sea, estás hablando, el empresario tenía clientes, negocios de inversión con criptomonedas. gente que no era legalmente. Exacto. Exacto, eso pasa. Y fue condenado recientemente. Mira que hay mucha gente metida en criptomonedas. Claro, O sea, claro. sí. Un negocio rentable. Exacto. Aunque falta el aspecto de la legalización, la legalidad Exacto. y ese tipo de cosas, que es a lo que a la gente muchas veces le tiene miedo. Exacto. Porque hay todo un tema, ¿no? Ahí está el negociar y está el crear las granjas y hay una serie de cosas. No me mires así, porque yo no estoy metido en eso. Pero uno va leyendo. ¿No? Ella me mira como diciendo, me va abriendo los ojos como diciendo, no te metas, no te metas, no te metas. Sí. Pero hay gente muy curiosa, muy curiosa. Es más, estábamos conversando con unos amigos. Lo que antes valía un Bitcoin hace 10 años o hace 15 años y lo que vale ahora, ¿no? Y decía,
Tú me ibas a pagar con bitcoins hace 15 años. Sí, claro, hace 15 años. Ay. Te iba a pagar con bitcoins. Si tiramos números, y eran casi, hoy en día, $500,000 Wow. el pago. Casi. Sí, sí. ¿Qué? Yo no estoy Casi diciendo. nada. Mira, no. Es una realidad. O Sí, sea, lo que sí. se ha movido es impresionante lo que ha crecido. O sea, el valor Es así. del Es así. Bitcoin. Yo no estoy diciendo que compren e inviertan. Ya lo Me, sabes. me abre los ojos. Y una preguntita. He notado en análisis de la tendencia del mercado digital que las entidades de intermediación financiera están entrando en la tendencia de los bancos digitales. Esos bancos digitales tienen una respuesta más rápida a las necesidades financieras del cliente, porque con solo un clic usted hace la solicitud Cierto. y con ese mismo clic es aprobado y desembolsado el préstamo. Usted en la maestría ha ponderado en la asignatura correspondientes a suspenso colocar esa asignatura de lo que es la banca digital, o está Sí, en el pensum. está, Fue al no como cuello. una asignatura total, Ok. pero sin dudas que en unas que otras asignaturas, en los programas de los docentes, aplican esa parte. También está la inquietud de cada maestrante, que en algún momento, dependiendo de la asignatura o el docente, hacen preguntas al respecto. Entonces eso hace que el docente aborde el tema e incluso se arman discusiones en el aula sobre ese asunto. Muchos docentes también pues mandan a hacer pues trabajos por grupos para discutir en el aula, por ejemplo, aspectos sobre esa brecha digital, sobre esa banca digital, que es nueva relativamente, Es ¿no? nueva. Claro que sí, sí. Que es nueva y que la respuesta es más rápida a la banca tradicional. Exactamente, claro. Donde Por entiendo supuesto, que un pagaré a la hora de siendo aprobado un crédito, obviamente va a generar un pagaré digital con una firma digital. eso es así. Donde ahí, en la elaboración del pagaré notarial, entra en ejecución un abogado. Sin dudas, debe de ser así. Debe de ser así porque hay que tener asesoría legal para poder crecer. Sí. Siempre, ya en otros programas, con otros invitados, siempre decíamos eso, ¿no? Hay 3 cosas que tú debes tener, ¿no? Un buen abogado, un abogado de confianza. Sí, sí. Un contable, ¿no? Un médico y el cuarto, tu mecánico. Exacto. Sí, ¿Sí, sí. o no? Y que pánico personal, ¿no? No, es verdad. Yo decía, me he divorciado, he cambiado de relación. En mi caso he cambiado hasta de país, vivo en otro país, no donde nací. No he cambiado de equipo de fútbol, somos tricampeones, cosa que es difícil en el fútbol peruano. Sí. Pero yo decía, o sea, mi abogado no lo cambio, es una relación de toda la vida. Contable sí. El médico, sí, pues bueno, tengo un par de médicos fijos y nos reíamos porque, y yo estoy seguro que usted me va a entender, no cambio de barbero tampoco. Ah, sí, eso es muy importante. Mira, parece broma, pero a un hombre no. Ustedes van de un salón a otro Sí. normalmente, pero los hombres, ¿cuántas preguntas fuera de, Sí. ¿cuántos años tiene con su barbero? 20 y alguito. Oye. Dime, es que tú no Cierto. cambias de barbero. Él ha cambiado de ubicación. Y pero ahí usted va. lo sigue. Ciertamente. Vio, Sí. para cerrar esto, 3 consejos básicos que usted le daría a un emprendedor si fuese su abogado. Algo que ya hemos mencionado aquí y que hay que decirlo siempre porque es lo primero. Formalizarte y legalizarte, sin duda. Bien. Empezando con que cómo quieres el negocio, cómo quieres iniciar. Y como ya dijimos, ¿tú eres solo en el negocio o estás acompañado de otro socio? En atención a eso, entonces el abogado lo asesora en ese sentido.
porque también va a depender no solamente de la idea, sino del producto que tú vendes. Entonces, basado en eso, el abogado te dice, bueno, tú vendes esto, tú sabes cómo vender eso, pero yo te digo cómo ajustarte a la legalidad dependiendo de tu producto, ese tipo de cosas. Segundo, yo entiendo que la honestidad, o sea, tú vendes un producto y tienes que ser honesto en tu relación con los demás, con tu cliente, con tus similares, igualmente negocios en ese sentido, y tener ambas, actitud con C y aptitud con P, ambas cosas, para que entonces esa chispa pueda ser hoy una chispa y mañana una llama. Sí. Cierre, esto es suyo. Bueno, emprendedores, gracias por su tiempo. Profesor, gracias a usted también. Jorge, definitivamente hoy en la ruta del emprendedor pudimos ver más allá de emprender, cómo el emprendedor debe de formarse, legalizarse y sobre todo estudiar. No dejen de hacerlo, que le va a ampliar sus negocios, porque ya al tener más conocimiento, pues va a poder saber más del mercado que desarrolla. Muchas gracias.